día. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante en matemática, la composición de funciones. Primero, algo de la definición. Si tenemos una cierta cantidad de trigo y una función, acá la llamo g, que me permite calcular la cantidad de harina que puedo producir. Y a partir de esta cantidad, una función f me está determinando la cantidad de pan que voy a producir a partir de la harina. Entonces, lo que estoy buscando es una única función que a partir de la cantidad de trigo me pueda determinar la cantidad de pan que voy a producir. A esa única función la llamo función compuesta, ¿sí? En este caso, f compuesta de g, ¿sí? Y es la función que vamos a trabajar en este video. Vamos a empezar a estudiar una función muy sencilla a efectos de clarificar el procedimiento de trabajo. Fíjense lo siguiente. Yo tengo un primer conjunto x, ¿sí? Con los elementos 2, 3, 4 y 5. Y estoy definiendo una función g en x, que es x más 2. X pertenece a números naturales, ¿sí? Y x es mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. Estamos definiendo este conjunto de salida, que es el dominio de la función g de x. Ahora bien, ¿cómo indico la relación? Bueno, si la función es x más 2, ¿sí? X más 2, de 2 vamos a ir a 4, ¿sí? De 3 a 5, de 4 a 6, y de 5 a 7. Y ahí estoy definiendo mi conjunto, que es el conjunto imagen de la función g de x. Muy bien, y ahora este conjunto g de x se va a convertir en conjunto de salida, ¿sí? Para otra función. ¿Qué función? Una que vamos a definir. F de x es igual a 2x más 3, tal que x pertenece a números naturales y x tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Mayor o igual que 1 o menor o igual que 6. ¿Está bien? Ese es el dominio de la función f de x. En este caso, ¿sí? Vamos a trabajar sobre los elementos 4, 5 y 6. Ya el 7 no, porque no está involucrado, no está contenido en el dominio de la función. ¿Sí? Y para 4 tenemos la relación 2 por 4, 8, más 3, 11. Para 5, el 13 y para 6 el 15. En este caso, ¿cómo llamamos a este conjunto? Bueno, el conjunto que definió la función f con su conjunto de salida, que es g de x. F en g de x, ¿sí? También denominado f compuesta, ¿sí? En g de x. ¿Cuál es la condición para que exista la composición de la función? Bueno, la condición es que tenemos que tener elementos en el conjunto g de x que puedan ser capturados por la función f. ¿Está bien? En este caso, ¿cómo lo podemos expresar como condición fundamental? Que la imagen g de x, la imagen de f de x, intersectada con el dominio de la f, no puede ser conjunto vacío. Ahí estamos hablando entonces de la condición, ¿sí? Que exista la función f que pueda llevarse elementos de este conjunto para transformarlos. ¿Está bien? Bueno, y como dominio de la función composición, que es algo fundamental que tenemos que tener para determinar la función, ¿sí? El dominio de la función composición son los elementos x que pertenecen al dominio de g, o sea, elementos que estén en este conjunto, ¿sí? Elementos x que pertenezcan al dominio de g, tal que los g de x, los elementos de ese conjunto, ¿sí? Pertenezcan, ¿ven? Los elementos de g de x pertenezcan al dominio de f. Entonces, ¿cuáles son los g de x que pertenecen al dominio de f? El 4, el 5 y el 6. Entonces, los elementos x que pertenecen al dominio de g, tal que g de x pertenezcan al dominio de f, ¿qué elementos son?
son los elementos 2, los elementos 3 y 4. ¿Sí? Fíjense que los g de x pertenecen al dominio de f. Entonces yo tuviera que definir acá, a simple vista, cuáles son los elementos de dominio de Fogg. ¿Sí? Son los elementos 2, 3 y 4. Y la imagen, ¿sí?, de la composición, ¿cuál es la imagen? Bueno, la imagen, ¿sí?, de la composición son los elementos 11, 13 y 15. Ahora vamos a ver un mecanismo analítico justamente para determinar estos elementos, ¿sí?, de dominio y de imagen de la función composición. Muy bien, vamos ahora a determinar los elementos del dominio de la función composición. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, en su definición, que son los x que pertenecen al dominio de G. Entonces, en este caso, los representé en una recta. Los x que pertenecen al conjunto inicial, ¿sí?, el dominio de G, son los elementos 2, 3, 4 y 5. Ahora, si trabajamos con esta condición, ¿sí?, ¿cómo vamos a hacer para determinar el dominio? Bueno, si es la función Fogg a la que vamos a determinar su dominio, vamos a tener la función f como base estructural y vamos a poner la expresión de su dominio, de la f. ¿Sí? 1 menor o igual que x menor o igual que 6. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar la x por la función g de x, que es x más 2. Entonces restamos 2, tenemos menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 4, ¿sí? Y entonces esta representación la hacemos en una recta numérica, x mayor o igual que menos 1, menor o igual que 4, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta para responder a nuestra consigna de determinar el dominio de la función composición son, de estos elementos que determinamos recién, cuáles son los que pertenecen, ¿sí?, al dominio de g de x, o sea, los que están en el primer conjunto. ¿Cuáles son? Bueno, son el 2 hasta el 4. Del 2 al 4, entonces son los elementos que cumplen con esta condición. Elementos que pertenezcan al dominio de G, o sea, que están en el primer conjunto, ¿sí?, y que g de x pertenezca al dominio de f. Para realizar la composición de la función en forma analítica, o sea, esa expresión que nos lleve de un viaje directo del primer conjunto al tercero, hacemos lo siguiente, lo mismo. La base estructural de la función f, ahora no del dominio, sino de la función f, que es 2x más 3, y en vez de la x escribimos la función g, que es x más 2. Hacer la expresión de la composición es lo más sencillo, me parece. Lo que tiene mayor complejidad es determinar el dominio. Bueno, seguimos con la expresión de la composición. Entonces, esto hacemos una propiedad, aplicamos la propiedad distributiva, 2x más 4 más 3, ¿sí? Esto nos va a dar 2x más 7. Entonces, Fogg en x, la f compuesta en g de x, es 2x más 7. Y acá tenemos un viaje directo del primero al tercer conjunto. Fíjense, cuando la x vale 2, ¿sí?, reemplazamos 2 por 2, 4, más 7, 11. Conectamos primer elemento con el último. Cuando x vale 4, por ejemplo, 2 por 4, 8, más 7, 15. El 4 en su relación con el 15. Entonces, para responder a nuestro ejercicio, tenemos que la expresión de f compuesta en g de x es 2x más 7, ¿sí?, y el dominio de la función composición
son los elementos 2, 3 y 4. Entonces, nuestra respuesta completa termina con la expresión de la función composición y también indicando los elementos de su dominio. En este video vimos un mecanismo para determinar composición de funciones, ¿sí? Mediante un ejercicio muy sencillo para clarificar un poco la forma de resolución, y espero que les haya servido. Bueno, nos vemos en el próximo video.